Luego de esto, pues, tuvimos actividad de despacho y luego una reunión también muy productiva para los toques finales de este cuerpo que es sumamente importante para el Ecuador del siglo XXI, para luchar contra unos problemas principales que molestan a la ciudadanía, que preocupan a la ciudadanía, que es el problema de la inseguridad. Yo creo que con la pobreza es el mayor problema de América Latina. América Latina tiene dos problemas relacionados entre sí, porque la pobreza genera inseguridad y viceversa, la inseguridad genera pobreza. Ahora, cuidado, no podemos caer en victimizaciones, paternalismos, no, que fue pobre, que no tuvo acceso a educación, etcétera, y por eso entonces que sea criminal, no hay problema. Y cuidado, estereotipamos, ¿eh? No todos los criminales son pobres, no es que han tenido oportunidades, hay muchos de cuello blanco que tal vez causan más daño, pero son problemas relacionados, ¿no? Pobreza causa inseguridad, inseguridad causa pobreza, y son los dos mayores problemas, en mi criterio, para América Latina, y hay que combatirlos con mucha entereza. Y uno de los instrumentos fundamentales es actualizar nuestro código penal tiene más de 70 años, y hay gente todavía que dice que no hay que aprobarlo apresuradamente el código, que hay que esperar más. El código actual tiene más de 70 años, la presentación de este código, la discusión ya tiene más de 2 años, y hay gente todavía que nos dice que no hay que aprobarlo, que hay que esperar. O sea, no tienen prisa, no tienen sentido de la urgencia, es vergonzoso. Dios mío, es vergonzoso. Entonces, no, hay que aprobarlo de correcta manera, pero lo más rápido posible. El país ya no tiene tiempo para perder. Y hay gente que nos quiere seguir haciendo perder el tiempo. Con los cuentos de siempre, que no se ha discutido adecuadamente, que no se ha discutido suficientemente. 2 años no es suficiente. 2 años no es suficiente. Ahí hay mucha vanidad, ¿no? Como no se le ha pedido su opinión o como no han intervenido en la discusión, entonces no se ha discutido suficientemente. No, aprobar urgentemente este código, que es una necesidad apremiante del país. Felizmente ya estamos en los pasos finales, el bloque ha discutido, se ha puesto de acuerdo, y en los disensos con el Ejecutivo, esto fue iniciativa del Ejecutivo, hemos llegado ya a acuerdos claros. Por ejemplo, ustedes saben todo el revuelo que se armó, algunos muchas veces exagerado. Sin embargo, si había fallas en la redacción del artículo, tengo que reconocerlo, con la mala práctica profesional, que se va a tratar a los médicos como criminales. Encontrar el justo medio muchas veces es difícil. Evitar abusos hacia los profesionales, ¿no? Como siempre digo, muchas veces en la cultura ecuatoriana, ¿no? Si se salva el viejito de 95 años con triple infarto, es gracias a Dios. Si desgraciadamente fallece, por culpa del médico, ¿no? Entonces, siempre la culpa es del médico cuando salen mal las cosas, y cuando salen bien las cosas siempre es gracias a Dios, ¿no? El médico no tiene nada que ver. Entonces, sí, habían riesgos para los médicos, pero también hay que tomar en cuenta las víctimas de clara mala práctica médica. Médicos que en clínicas clandestinas o sin tener la pericia del caso se dedicaban a hacer cirugías estéticas en quirófanos sin adecuada asepsia, médicos que deliberaban sin tener experticia, se metían a hacer operaciones para las cuales no estaban calificados. Entonces también hay que proteger a las víctimas de la mala práctica médica. Creo que hemos llegado a un muy buen equilibrio, a una muy buena redacción del artículo. Por ahí habían quejas de los transportistas, eran justas, se penalizaban con mayor número de años, de 3 a 5, los accidentes de tránsito. Eso era un error. Ya vamos a ver cómo quedó el artículo. ¿Y por qué se hacía esto? Porque habían cosas. Una cosa es que alguien omita por cansancio, etcétera, un procedimiento. Por ejemplo, el médico se olvidó de preguntarle al paciente si era alérgico al yodo y le puso yodo y mató al paciente. Bueno, es mala práctica médica. Pero no es lo mismo que deliberadamente ir a exceso de velocidad. Es una acción consciente. Lo otro fue olvido. Lo segundo es acción consciente. No es lo mismo que repletar un bus. Eso es una acción consciente. Entonces eso tiene agravante, eso merita mayor pena. Es así que se ha escalonado la mala práctica profesional. De 1 a 3 años, cuando no ha habido este deliberado riesgo innecesario, y de 3 a 5 años cuando se ha tomado este riesgo en forma consciente. Entonces, artículo 146, muerte por mala práctica profesional. Esto es para todos los profesionales, pero a los que más preocupó fue a los médicos, pero hay ingenieros que hacen un puente que se cae, etcétera, a conductores que cometen impericias. La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio práctico de su profesión ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años cuando la muerte resulte en infracción de una norma técnica
se me olvidó preguntar si tenía alergia el paciente. El piloto, se me olvidó verificar hasta el último tacómetro. Y de 3 a 5 años, cuando la muerte resulta una acción deliberada. Yo sabía que iba a exceso de velocidad. Eso no es que se me olvidó, si estamos claros. Yo sabía que repleté el bus. Yo sabía que no podía operar en esta clase de quirófano. Si estamos claros, ¿no? Yo sabía que no tenía capacidad para hacer esta operación. Entonces vendrán a tratar de confundir. No, pero en caso de urgencia, eso es lo que se llama legalmente necesidad extrema, no me acuerdo. Ahí no hay delito en ninguna clase. O sea, si hay un médico que ve un accidente de tránsito y no es especialista en, qué sé yo, en operaciones en el estómago, pero tiene que, para salvar la vida del paciente, tratar de operarlo y se muere, por supuesto que no ha cometido ninguna infracción. Pero otra cosa es que recibe ese paciente en su clínica y sin tener experticia para eso, sin tener experiencia para eso, se mete a hacer esa operación. Si estamos claros. Entonces, que no confundan las cosas, esto está muy claro. Se llama estado de necesidad. Cuando hay estado de necesidad, ¿qué es lo que preocupa a los médicos? Algunos periodistas que no saben lo que hablan lo proponían como riesgo. No, ¿qué pasa? El médico que encuentra un accidentado y no es especialista en traumatología, qué sé yo, por supuesto que tiene que atender al accidentado. Y por supuesto que si algo sale mal, no va a tener responsabilidad, porque es un estado de necesidad. Entonces todo esto está muy claro, que no lo confunda. ¿Ya? Entonces, repito, y de 3 a 5 años cuando la muerte resulta una acción deliberada, peligrosa, innecesaria e ilegítima. El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, que era otra preocupación, luego de cumplida la pena, obviamente durante la pena no se puede seguir siendo médico, no se puede seguir siendo ingeniero, no se puede seguir siendo conductor, será determinado por la ley. Entonces, ¿cómo se habilita nuevamente el médico, en el caso de la medicina, de acuerdo al Código de Salud? ¿Ok? Tendrá que pasar examen, etcétera, para obtener su habilitación. Sigamos. Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado, debe concurrir lo siguiente. Entonces, se limita muy claramente los casos de mala práctica médica. No es cualquier cosa como nos quieren hacer creer. Primero, la mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado. Falleció el paciente en operación, ya es culpa del médico. No, el mero resultado no configura la mala práctica. Si estamos claros. ¿Ya? Segundo, la inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. Eso sí configura mala práctica médica, pero no solo eso, tiene que haber concurrencia de cosas. Tercero, el resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas. ¿Qué significa esto? Me olvidé de preguntarle al paciente si era alérgico al yodo. ¿Ya? Le puse yodo. Pero resulta que el paciente no fallece por eso, no tiene una reacción alérgica al yodo, pese a que me olvidé de preguntarle, sino que sé yo, porque tenía debilidad cardíaca. Entonces, pese a que no observé reglas, concurrencia el numeral 2, existencia el numeral 2, no es que hay una relación causa-efecto, ¿sí me explico? Entonces no se cumple el numeral 3 y no es mala práctica en ese caso, mala práctica profesional. Y 4, se analizará en cada caso, o sea, hay mala práctica profesional, pero digamos no hay la consecuencia, la muerte del paciente no es por esa mala práctica profesional, ¿sí me explico? Entonces no es que va a ser juzgado en ese caso, sí puede ser amonestado por no cumplir los procedimientos. 4, se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho. Entonces, todas estas son las circunstancias que deben concurrir para que se configure la mala práctica profesional en general y en particular la mala práctica médica. No sé, Virgilio, asambleísta que está a cargo también del Código Penal, si quieres agregar algo, Virgilio. Por si acaso, lex artis significa conjunto de prácticas médicas aceptadas generalmente como adecuadas para tratar a los enfermos en el momento presente, ¿no? Sí, presidente, 2 cosas simplemente. En primer lugar, señalar que ojalá los sectores de la oposición, en lugar de preocuparse con lo que nosotros estamos haciendo, se hayan también ocupado y tengan también para el miércoles, cuando vamos a reabrir el debate, puedan tenernos propuestas y planteamientos. Eso fue chistosito, ¿no? Que el bloque Alianza País está discutiendo ellos solitos. Discutan ellos por su lado. Claro, pues. eso es lo ¿Quién que les impedía esperamos? que se reúnan? Claro, se van a reunir 3 o 4, porque no son más, pero que se reúnan pues al menos. Así que es. además de reclamones no sean perezosos, pues y trabajen algo. Así es. Que en lugar de que se preocupen, se ocupen. Es lo primero que esperamos. Y segundo, lo que se ha hecho en este caso es buscar un adecuado equilibrio
es decir, sancionar la negligencia grave, como usted lo ha explicado, pero también proteger a quienes han sido víctimas de esta mala práctica profesional. Eso es fundamentalmente. Además, hemos pasado revista de no más de 10, 12 puntos. Eso también es fundamental resaltar, porque se ha dicho que básicamente nosotros alzamos la mano. El código va a tener como 1000 artículos seguramente con lo que hay que derogar y lo que hay que reformar, y seguramente en la reunión no pasamos de 10, 12 puntos, que es los que tratamos, y tenemos una definición política, porque nosotros somos un movimiento político y obviamente coordinamos lo que hacemos con el Ejecutivo. Es lo que se hizo en la reunión, presidente. Pero no solo eso, no, han modificado decenas de artículos y se los han mejorado y ha habido consenso. Que tiene 1000 artículos pero somos un proyecto político. Aquí pretenden confundir a la gente con independencia de funciones, que tenemos mayoría en la Asamblea y la Asamblea se oponga al Ejecutivo. A otro lado con esas ridiculeces, que ya no nos engañen con esas barbaridades, ¿no? Gracias al pueblo ecuatoriano tenemos mayoría en la Asamblea, tenemos presidencia de la República y vamos a coordinar con nuestros compañeros en la Asamblea para mejor servir al pueblo ecuatoriano. Nosotros asumimos la corresponsabilidad como una obligación fundamental de nuestro proyecto, presidente. Es como con las alcaldías, ¿no? La campaña de algunos mediocres es: yo soy la única candidatura realmente opositora al gobierno. O sea, el discurso de la oposición, el conflicto, qué locura. Si lo mejor es trabajar coordinadamente, en equipo. Miren cuánto ha avanzado Quito trabajando en equipo, sin conflictos, con coordinación, con unión. Lo mismo con la Asamblea. Muchas gracias, Abril. La patria ya es de todos. También se llegó a consenso sobre la sanción para adolescentes. Yo pedí mayores sanciones para adolescentes y bueno, hemos llegado a un punto medio. Yo hubiera esperado un poco más, si hubiera sido por mí un poco más. ¿Sabéis que no entiendo? Sinceramente, yo creo que hay que calificar la gravedad del delito, no la edad del infractor. O sea, ¿qué diferencia hay entre un chico de 18 años y medio que viole y asesine con un chico de 17 años y medio que viole y asesine? El primero se lleva 25 años preso, el segundo 4 años de medidas socioeducativas. Entonces, no lo entiendo. Bueno, hemos llegado a un punto medio, ¿no? Se han aumentado las infracciones, no como yo hubiera querido, pero tampoco como estaba antes. Entonces, para los casos de contravenciones son los grafiteros, que es un problema muy grave, ¿eh? Ojalá que los propios jóvenes llamen la atención. Hay que diferenciar entre arte urbano. Acaba de condecorar el municipio de Quito un grafitero juvenil que hace unas obras de arte maravillosas, pero en sitios acordados, con permiso, etcétera. Y el vandalismo, pues, ¿no? Sobre todo los tirapiedras que van con su spray por ahí y abajo correa ladrón y manchan cualquier pared, o cualquiera defecio hacen ahí, ¿no? Eso está destruyendo la carita de Dios. Todos tenemos que levantarnos contra esa gente que atenta contra la capital de la República y contra las ciudades en general. Y los primeros en levantarse contra ellos son los propios jóvenes, y particularmente los jóvenes que realmente hacen arte urbano. Lo otro es vandalismo. Para los casos de contravenciones, por ejemplo, grafiteros, de estos vandálicos, trabajo comunitario, 30 días de ayuda en tal sector, etcétera. Para los casos de delitos sancionados con privación de libertad de menos de 10 años, hasta 4 años de internamiento institucional y medidas socioeducativas. Y para los casos de delitos sancionados con privación de libertad de más de 10 años, estos son delitos contra la vida, ataques sexuales, etcétera, hasta 8 años, ya son 8 años, antes eran 4, de internamiento institucional, pero, aquí viene lo interesante, 2 años de seguimiento posterior. Es decir, 6 meses antes que cumpla la condena el joven infractor, se le hace un examen psicológico. Si vemos que es peligroso para la sociedad, porque no nos engañemos, la pena no solo busca rehabilitar, busca proteger pues a la sociedad. Y si vemos que un adolescente no se ha rehabilitado y que asesinó, violó y que va a salir y va a continuar asesinando y violando, tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra, no creer en lo que queremos creer. Todos quisiéramos creer que todo adolescente se nos rehabilita y va a ser un querubín, pero no es cierto. Debemos proteger a los honestos, a los buenos, a la sociedad. Entonces, si vemos que el adolescente no se ha rehabilitado y es un potencial peligro, con ese examen se establece 2 años de seguimiento. Puede ser presentación diaria, semanal, ante el juez, los brazaletes estos para ubicarlos, etcétera, pero tenemos que proteger a la sociedad de individuos peligrosos, así sean adolescentes, porque la misma muerte causa a alguien de 17 años y medio que a alguien de 18 años, compatriota. Entonces, a este acuerdo se ha llegado, ¿no? Previo examen psicológico, se puede incluir 2 años de seguimiento. En general, esa persona estaría privada de la libertad o bajo seguimiento 10 años. Ya son penas bastante más fuertes que las que había. Bien, y con eso pues esperamos que lo más pronto, Virgilio, esté ese código histórico para el país y muy necesario
después de 70 años, un nuevo Código Penal para la patria. Y luego continuamos con actividades de despacho, jueves 5 de diciembre, reunión para ver avances del caso 30 de septiembre. Yo no voy a dejar en impunidad los crímenes que se cometieron el 30 de septiembre y con la cobardía que se cometieron en el 2010. Ha habido omisiones imperdonables, imperdonables. Se exhumó el cuerpo de Jacinto Cortés, él fue el primer soldado en caer. La primera víctima fue Juan Pablo Bolaños, desarmado, un tiro en la cabeza, ¿no? Entonces, para los mentirosos que dicen que quién ordenó disparar, que se ordenó el asalto a un hospital lleno de civiles, el primer muerto, antes de que se inicie el rescate, se llama Juan Pablo Bolaños, estudiante universitario desarmado, con un tiro en la cabeza. El segundo muerto, Jacinto Cortés, que no tenía armas letales, no estaba armado con armas letales, ¿ya? Y lo matan también de un disparo. Pero, para que vean las omisiones que se han cometido en este caso, y en estos casos, supuestamente se hace una autopsia y no se recupera la bala. Se ha tenido que exhumar el cuerpo nuevamente con el dolor que eso implica para la familia, etc. Y se ha rescatado la bala que asesinó a Jacinto Cortés, que se le había ubicado en el brazo, la atravesó, no la cabeza, y se lo ubicó en el brazo. Se ha recuperado con la bala y muy probablemente gracias a esa bala se podrá determinar el arma asesina. Lo mismo pasó con el soldado Panchi, no se le hizo autopsia. Bueno, ya se le hizo la autopsia, se recuperó la bala, y en el mismo carro, Panchi estaba haciendo servicios de inteligencia con otros soldados, Mayor Flores, por ejemplo, héroe del CENEPA. Los descubren los policías amotinados y los acribillan a bala. Muere Panchi y el Mayor Flores queda herido, pero quedan balas en la furgoneta. La furgoneta estaba botada y no se le habían recuperado las balas. Ya con los peritos se recuperaron esas balas y podremos determinar, Dios mediante, quiénes las dispararon. Entonces, esto no va a quedar en impunidad. Seguimos avanzando en la investigación del 30S en coordinación con la Fiscalía, porque a la que le corresponde la Fiscalía, pero vamos a dar todo el apoyo necesario y todo lo que podamos hacer de nuestro lado. Por ejemplo, recompensa, saca las fotos, ¿no? Todavía no hemos ubicado y aquí hay protección al interior de la policía. No me digan que se recuperan en buena hora a los 18 prófugos de alta peligrosidad de La Roca, se los ha recuperado a los 18, Colombia, Perú, maravilloso. Y no se puede